El obstáculo. Orgullo versus humildad en la vida del creyente. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6. Esta declaración nos deja en claro que solo a través de Él podemos alcanzar la salvación y una vida en plenitud. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que se interpone en nuestro caminar con Dios: el orgullo. El orgullo, el pecado difícil de detectar. De todos los pecados, el orgullo es el más difícil de identificar en nosotros mismos. Mientras se nos hace fácil ver la arrogancia en otros, en nuestro propio corazón es un velo que oculta nuestra necesidad de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo nos aleja de Dios porque nos hace confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de depender de Él. Nos impulsa a creer que somos autosuficientes, que nuestras habilidades, logros y esfuerzos son suficientes para guiarnos en la vida. Sin embargo, la realidad es que sin Dios estamos espiritualmente ciegos y vulnerables. El diablo mismo cayó por este pecado cuando dijo: Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14.13. Esta declaración refleja la esencia del orgullo, la búsqueda de autoexaltación y el deseo de independizarse de Dios. Satanás no solo deseaba ser como Dios, sino que quería usurpar su trono. Como resultado, fue expulsado del cielo y condenado eternamente. Así como Satanás fue expulsado del cielo por su arrogancia, el orgullo también nos expulsa de la presencia de Dios. Cuando permitimos que el orgullo gobierne nuestras decisiones y pensamientos, bloqueamos la guía del Espíritu Santo y nos cerramos a la corrección divina. Proverbios 16:18 advierte: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es la raíz de muchos otros pecados. Es la voz que nos dice que no necesitamos pedir perdón, que somos mejores que otros, que nuestro camino es el correcto sin considerar la voluntad de Dios. La Biblia nos exhorta a reconocer esta tendencia en nuestros corazones y rendirnos ante el Señor en humildad. Filipenses 2.3 nos instruye: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si queremos caminar en comunión con Dios, debemos estar dispuestos a identificar y renunciar a todo vestigio de orgullo en nuestras vidas. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuán alto subimos, sino por cuán dispuestos estamos a humillarnos ante Él. El orgullo, raíz de todos los pecados. El orgullo es la semilla de la rebelión. Adán y Eva cayeron en la tentación del diablo porque desearon ser como Dios. Génesis 3:5 revela el engaño: Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta actitud de querer ser más de lo que Dios nos ha llamado a ser es lo que nos aleja de Él. El orgullo fue la chispa que encendió la caída de la humanidad. En lugar de confiar en la perfecta voluntad de Dios, Adán y Eva decidieron tomar el control, creyendo que sabrían más que su Creador. Desde entonces, el orgullo ha sido la raíz de todos los pecados. La avaricia, la lujuria, la envidia, la ira y la soberbia surgen del deseo de ponernos por encima de Dios y los demás. En Proverbios 6:16-17 encontramos que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Notemos que la primera en la lista es el orgullo. Dios lo detesta porque destruye la relación entre Él y el hombre. Cuando el orgullo entra en el corazón de una persona, la lleva a rechazar la corrección, a ignorar el consejo sabio y a resistirse a la guía de Dios. Es por eso que el orgullo es tan peligroso: ciega el alma y endurece el corazón. El orgullo también nos impide pedir perdón. Nos hace pensar que admitir nuestros errores es una debilidad, cuando en realidad reconocer nuestras faltas es una demostración de humildad y fortaleza espiritual. 1 Juan 1.9 nos recuerda: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Para vencer el orgullo, debemos reconocer nuestra dependencia total de Dios. Debemos orar con un corazón humilde, pidiendo al Señor que nos revele cualquier vestigio de arrogancia en nuestra vida. Proverbios 29, 23 declara: La soberbia del hombre lo humillará, pero al humilde de espíritu sustentará la honra. Al rendirnos ante Dios y reconocer su supremacía, permitimos que su gracia transforme nuestro corazón y nos haga más semejantes a Cristo. Si queremos caminar en comunión con Dios, debemos estar dispuestos a identificar y renunciar a todo vestigio de orgullo en nuestras vidas. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuán alto subimos, sino por cuán dispuestos estamos a humillarnos ante Él. La humildad, clave para la exaltación de Dios. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios. 1. Pedro 5.6 nos exhorta: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si queremos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestra vida, debemos rendirnos completamente a Él. La verdadera humildad nos lleva a depender de su voluntad y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. La humildad nos permite ver la vida desde la perspectiva correcta. Nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Cuando dejamos de vivir centrados en nuestro ego y nos enfocamos en glorificar a Dios, experimentamos un nivel más profundo de paz y propósito. Proverbios 22:4 dice: Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ser humilde no significa ser débil o tener baja autoestima. Jesús, el mayor ejemplo de humildad, dijo en Mateo 11:29: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad de Cristo no significaba falta de poder, sino una sumisión total a la voluntad del Padre. Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pero eligió servir a los demás y dar su vida en sacrificio por la humanidad. Filipenses 2:5-8. Dios promete levantar a aquellos que caminan en humildad. Santiago 4:10 nos recuerda: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La exaltación de Dios no siempre es en términos de éxito terrenal, sino en bendiciones espirituales, paz en el corazón y un lugar de honor en su reino. Para cultivar un corazón humilde, debemos: 1. Orar constantemente, pidiendo a Dios que nos ayude a reconocer nuestras debilidades y a confiar en Él. Salmo 51:17. 2. Servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo en amor y sacrificio. Marcos 10:45. 3. Reconocer nuestra dependencia total de Dios, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. 4. Evitar la autoexaltación, recordando que toda gloria pertenece a Dios. 1 Corintios 10:31. 5. Aceptar la corrección y el consejo, dejando de lado la soberbia y abrazando la enseñanza de Dios. Proverbios 12:15. Cuando caminamos en humildad, experimentamos la gracia y el favor de Dios. Él nos fortalece, nos guía y nos bendice en maneras que jamás podríamos imaginar. La verdadera exaltación no proviene de nuestros esfuerzos, sino de un corazón rendido a su voluntad. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La guerra espiritual contra el orgullo. El orgullo es una fortaleza espiritual que el enemigo usa para cegarnos. 2 Corintios 10:4 nos dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta afirmación nos recuerda que la lucha contra el orgullo no se libra con nuestras fuerzas humanas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Para vencer el orgullo, debemos tomar armas espirituales como la oración, el ayuno y la meditación en la palabra.
La oración nos acerca a Dios y nos humilla delante de Él, reconociendo nuestra dependencia total de su gracia. El ayuno nos ayuda a someter nuestra carne y renunciar al deseo de autoexaltación. La meditación en la palabra nos recuerda quién es Dios y cuán pequeños somos sin Él. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura nos guía a caminar en humildad y a depender del Señor en todo momento. Pablo mismo luchó contra el orgullo. En 2 Corintios 12, 7, 9, él habla sobre un aguijón en la carne que Dios permitió para que no se enalteciera desmedidamente. Este aguijón fue una aflicción que lo mantenía en constante dependencia de Dios. A través de este sufrimiento, Pablo aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. En lugar de rebelarse, Pablo aceptó esta debilidad como un medio para crecer en humildad y confiar más en Dios. El enemigo quiere hacernos creer que la autosuficiencia es fortaleza, pero en realidad, nuestra verdadera fortaleza está en depender de Dios. Isaías 49 declara: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La guerra contra el orgullo se gana cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos rendimos completamente a su voluntad. Para protegernos del orgullo, debemos adoptar un espíritu de humildad diariamente. Efesios 6, 11 nos instruye: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Solo cuando nos cubrimos con la verdad de Dios, podemos resistir la tentación de exaltarnos a nosotros mismos. Dios nos llama a una batalla espiritual constante contra el orgullo. No podemos permitir que esta fortaleza nos aleje de su presencia. En lugar de enaltecer nuestras propias habilidades, debemos rendirnos ante el Señor y confiar en que su gracia es suficiente. Al hacerlo, no solo vencemos el orgullo, sino que experimentamos la verdadera paz y poder que provienen de caminar en humildad con Dios. Consejos para vencer el orgullo 1. Examina tu corazón. Pídele al Señor que te revele cualquier orgullo escondido en lo profundo de tu alma. El rey David clamó a Dios con estas palabras en Salmo 139, 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pide al Espíritu Santo que ilumine aquellas áreas de tu vida en las que el orgullo puede estar operando sin que lo notes. 2. Pide consejo. El orgullo puede cegarnos a nuestra propia condición espiritual. Proverbios 27, 17 dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Buscar la sabiduría de alguien que tenga una relación firme con Dios puede ayudarte a identificar actitudes orgullosas en tu vida y recibir dirección para corregirlas. 3. Aprende de Jesús. Nuestro mayor ejemplo de humildad es Cristo. Filipenses 2, 5, 8. Nos muestra que, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Jesús no buscó exaltarse a sí mismo, sino que vivió en total dependencia del Padre. Si queremos vencer el orgullo, debemos seguir su ejemplo de servicio y obediencia. 4. Depéndete de Dios. La autosuficiencia es un engaño del orgullo. 2 Corintios 12, 9. Nos recuerda que el verdadero poder proviene de la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, dejamos de confiar en nuestras fuerzas y aprendemos a depender completamente de Él. 5. Practica la gratitud. El orgullo nos hace creer que merecemos lo que tenemos, mientras que la gratitud nos recuerda que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: «Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer a Dios constantemente nos ayuda a mantenernos humildes y a reconocer su soberanía en nuestras vidas. Vencer el orgullo es un proceso continuo que requiere disciplina espiritual y una búsqueda constante de Dios. Si cultivamos un corazón humilde, Dios nos exaltará en su tiempo y nos concederá la gracia necesaria para vivir una vida plena en su presencia. Conclusión: el camino hacia la humildad. Dios desea bendecirnos, pero el orgullo es un obstáculo que impide su obrar en nuestra vida. Él quiere darnos su gracia, pero solo lo hace con aquellos que se humillan ante su presencia. La humildad abre las puertas de la bendición, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter y nos use para su gloria. Decide hoy someterte a Dios. No hay mayor liberación que reconocer nuestra dependencia total de Él. Si hay orgullo en tu vida, confiésalo, arrepiéntete y busca la humildad. No permitas que el enemigo te engañe y te haga creer que puedes hacerlo solo. El orgullo endurece el corazón, pero la humildad nos permite recibir la corrección y dirección de Dios. Santiago 4:10 nos dice: «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». La exaltación de Dios no es terrenal ni superficial, sino una bendición profunda y eterna. Dios tiene un plan para ti, pero primero debes humillarte bajo su poderosa mano. Él no impone su voluntad a la fuerza, sino que espera a que, con un corazón rendido, le entreguemos el control de nuestra vida. Cuando nos humillamos, Dios nos levanta en su tiempo y nos posiciona en el lugar correcto para cumplir su propósito. La humildad no significa debilidad, sino fortaleza bajo el control de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos como un acto de servicio y amor. Juan 13, 14, 15. Si nuestro Salvador nos enseñó a servir a los demás con humildad, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? El camino hacia la humildad requiere una entrega total. La Biblia nos recuerda en Miqueas 6:8: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». La humildad nos acerca a Dios y nos permite experimentar su gracia y su amor en plenitud. Recuerda las palabras de Jesucristo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Mateo 23:12. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en aquellos que han aprendido a rendirse completamente a su voluntad. Que Dios te bendiga y te guíe en el camino de la humildad. Que su Espíritu Santo te fortalezca y te ayude a vencer el orgullo en cada área de tu vida. Rinde tu corazón a Él y experimenta la transformación que solo su gracia puede traer. Amén.